Me pidieron que presentara los resultados de esta última consulta ciudadana, que como les decía fue en septiembre, noviembre del 2024, que ya se siente hace un siglo porque enero es larguísimo, lo sé, pero no fue hace tanto tiempo. Y que es parte de un proceso que hicimos, que también tuvo una versión presencial, donde se juntaron más de 1000 personas en la estación Mapocho, donde estuvo el presidente abriendo, así que esto es lo que tenemos sistematizado hasta la fecha, pero vamos a tener más capas de análisis, así que los invitamos también a seguir las redes sociales de Tenemos que hablar de Chile para tener ahí los resultados finales. De hecho, esto aún no lo hemos publicado, no está en nuestra página web, así que ustedes tienen la primicia. Pero yo sé que no les va a sorprender tanto. Yo sé que ustedes ven esto y muchos más problemas y con ejemplos más concretos aún en sus municipios, en las comunas, en el terreno, pero sí creo que un poco esto ayuda a mirar un poquito desde arriba, decir, bueno, cuáles son esas narrativas, esos matices, esos anhelos que está viendo la ciudadanía, y que podamos después en estos espacios de diálogo ver, bueno, cómo aportamos desde el rol que tiene cada uno de ustedes, desde los distintos territorios de los que vienen. Eso, en esta consulta participaron más de 8.000 personas, desde los 18 a los 93 años, un poquito más de mujeres que de hombres, y tuvimos participación de todas las regiones del país, obviamente siguiendo la distribución normal de la población, la mayoría en la región metropolitana, luego Valparaíso, la Araucanía, Antofagasta, más o menos criterios que hacen esto, una encuesta, una consulta que se acerca a parámetros representativos, pero como les decía, no es una encuesta, no busca tener esa lógica, pero sí tratamos de tener esa rigurosidad, al menos, de que esto no es solo los primeros que llegaron, los únicos que pudieron contestar, sino que salimos a buscar a distintos públicos, a que tuviéramos participación de todas las regiones, de todas las edades. Eso. Y es una consulta bastante simple. 3 preguntas. Y si no le queríamos quitar mucho tiempo a las personas, le preguntamos cuáles son los desafíos que ven en los próximos años, en los próximos 5 años. Quisimos ponerle un marco temporal relativamente acotado. Yo creo que para la gran mayoría de las personas 90 días es muchas veces lo que se puede proyectar si vamos a llegar a fin de mes. Obviamente hay urgencias que a veces nos ponen la mirada muy acá. Quisimos tirarla un poquito más allá, es incluso más allá del próximo gobierno, entonces no es solo pensar en quién va a ser el próximo presidente. Nos pareció que 5 años podía tener una mirada proyectiva, pero alcanzable. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades que también ven en estos 5 años? ¿Y qué acciones concretas podría sugerir para que trabajemos colaborativamente, para que los trabajemos juntos y que podamos enfrentar esos desafíos y aprovechar esas oportunidades? ¿Cuáles son los desafíos que veía la ciudadanía? Los que les decía, yo creo que acá no nos sorprende a nadie. La gran mayoría habla de delincuencia, habla de seguridad. Si sumamos seguridad y delincuencia, se roba casi el 40% de la conversación. Y después salen las temáticas que también hemos visto en los últimos años en casi todas las encuestas. Salud, educación y migración, yo diría que está saliendo más recientemente en los últimos años, pero es claramente lo que la gente está anhelando, de que nos hagamos cargo, que nos produce problemas, que nos produce distintas sensaciones. La gente en cada una de estas cosas también nos habla distintas cosas, y como les decía, esto es una encuesta abierta, no es que nosotros poníamos alternativas si la gente tenía que poner si educación o salud o delincuencia, sino que era cuáles son los desafíos. Y finalmente la gente ponía, y estas son sus palabras, y ahí en la siguiente se puede ver, bueno, no solo quedémonos con cuál es la palabra más utilizada, sino que cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son esas respuestas que podemos asociar a seguridad o a delincuencia? ¿Cuáles son las palabras, las intervenciones, los conceptos que las personas usan cuando hablan de salud? Acá ya tenemos una segunda capa que a veces las encuestas no nos entregan, porque son en general solo alternativas. Acá tenemos un poquito más de análisis, y obviamente acá les traigo algunas de esas respuestas, y muchas veces resumidas, pero tenemos mucho más que va a estar ahí en nuestros informes finales. Y bueno, seguridad, delincuencia, narcotráfico, hay una discusión sobre la percepción de inseguridad. Hay mucha gente que dice que es más alta de lo que realmente es, o entre ellos también a veces hay diferencias de opiniones si esto es una narrativa o es real. Hay mucha gente que nos cuenta también la respuesta de la vez que lo asaltaron, de la vez que entraron a su casa. Hay relatos concretos, pero también hay distintas dimensiones de esta discusión sobre seguridad y delincuencia. Se habla mucho del crimen organizado, pero también en muchos diálogos sobre la seguridad y la delincuencia encontramos relatos en torno a la confianza en las instituciones.
en si podemos confiar en las policías, en las Fuerzas Armadas, en el sistema de justicia, en si denuncio va a pasar algo, eso también permea nuestra percepción sobre la delincuencia y sobre la seguridad. Lo mismo en salud. Se habla mucho del sistema previsional, del sistema de salud. Sistema es una palabra que aparece muchas veces también en nuestro diálogo, pero también de la lista de espera, del envejecimiento de la población. La gente no tiene como una discusión temática, monotemática sobre qué es la salud. No es solo un sistema, es también lo que nos pasa, es que nos estamos envejeciendo, es que nos estamos enfermando y cómo nos enfrentamos en esa experiencia individual al sistema de salud. Lo mismo con educación, tiene muchísimas bajadas, la gente le interesa la formación docente, habla mucho de cómo podemos tener mejores profesores, de cómo podemos atraer talento a la profesión docente, pero también de las brechas digitales, de que nosotros no sabemos muchas veces completar un formulario cambiar la clave única, cómo vamos a poder enfrentarnos a una educación más compleja que se requiere también para este siglo. Entonces ya eso a nosotros nos habla mucho de cómo son estos problemas muchas veces más diversos, más complejos de lo que a veces nos muestra que nuestras preocupaciones sean salud, pensiones, seguridad o delincuencia. Y también quisimos analizar cómo se conectan estos temas. Seguridad y delincuencia está muy ligado a migración. Migración también está ligado a economía y empleo. Obviamente no es ninguna sorpresa el discurso, la preocupación sobre migración muchas veces está ligado a cómo afecta la economía, cómo afecta el empleo, a cómo afecta la seguridad. Y creo que eso es lo que está en el discurso público, que uno puede leer en la prensa, etc. Pero sí nos parece muy interesante que economía y empleo es la temática que se conecta con más otras temáticas. Y a veces la economía no es algo necesariamente que esté en el tema que más hablamos, pero que cuando hablamos de educación también tenemos que, al parecer, hablar de economía, porque implica recursos, porque implica infraestructura. Cuando hablamos de sostenibilidad y cambio climático, cómo se relaciona con los recursos naturales, con la migración, con la seguridad, pareciera, no es el tema más hablado, no aparece como los mostraba en la primera lámina, donde sale delincuencia gigante. Economía no sale como la palabra más hablada, pero sí tiene un rol central cuando hablamos al final de casi cualquier otro desafío. Pasando a la segunda pregunta, oportunidades. Y aquí cambia radicalmente el discurso. Yo creo que a todos nos cuesta ver a veces las oportunidades cuando las personas le preguntamos desafíos, los tenemos clarísimos, son nuestros propios problemas con los que lidiamos en el día a día, con los que vemos en nuestra familia. Oportunidades a veces implica ver un poquito más arriba qué nos pasa en el país, dónde están esas oportunidades, no solo lo que yo puedo aportar, y cambia. Hay una conversación también sobre la economía, sobre la seguridad, sobre la delincuencia, sobre la salud, pero ya vemos que tenemos oportunidades y la palabra más grande es gobernar. Hay un rol importante de la política, de quienes lideran, y esto no está solo asociado al actual gobierno o a la figura presidencial, es los gobernantes finalmente en muchos de estos discursos. Y como les decía, ya también empezaba a aparecer la economía, y aquí, sobre todo cuando lo vemos ligado a oportunidades, salen también cosas tan concretas como el litio, el hidrógeno verde. Pareciera que en torno a la economía sí vemos algunas oportunidades más concretas. Energía, turismo también sale muchísimo, cómo podemos hacer convenios para atraer a más extranjeros al país, porque ahí hay una oportunidad que nos permite crecer y por lo tanto tener más desarrollo, por lo tanto mejorar los empleos, por lo tanto tener mayor capacidad de llegar bien a fin de mes y enfrentar muchos de los desafíos que veíamos antes. Aquí, bueno, solo para hacer ese doble clic en economía, vemos que también tiene que ver con el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Yo creo que eso también es algo que se diferencia de lo que hemos visto en general en las encuestas en el último tiempo. Economía, en los 5 años que nosotros hacíamos estos diálogos, no parecía tan claro. Aparecía una preocupación a veces quizás por el empleo, pero era principalmente... Obviamente, como el contexto nacional lo mandataba, la discusión era sobre la Constitución, sobre la política, pero economía y sobre todo crecimiento era algo que había salido de la conversación y hoy día vuelve a aparecer. Pero no solo indicadores, no es solo el IMASEC o el PIB, sino también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, mejores oportunidades laborales, mejores salarios, desarrollo de nuevas industrias, promoción de la innovación, atracción de la inversión extranjera. De nuevo, una diversidad gigante cuando hablamos de economía, de cosas que nos pasan a nosotros en el territorio, en mi pega, cómo puedo llegar mejor a fin de mes, pero también inversión extranjera. Yo al menos no tengo idea cómo aumentar la inversión extranjera, pero
claramente surgen discursos de muy distintas categorías, de muy distintos niveles. Gobernanza, que les mostraba desde las palabras también más nombradas, sale el fortalecimiento de la democracia participativa, la confianza en las instituciones, las reformas estructurales del Estado y de sistemas políticos, mayor transparencia y lucha contra la corrupción. También cuando vemos cómo avanzar en esos desafíos que tenemos como país, pareciera que la gobernanza, la política, el sistema político, el Estado y por lo tanto también los municipios juegan un rol fundamental. Esto no significa solo que la inversión extranjera nos va a salvar, que un mayor turismo nos va a traer más recursos y eso resuelve los problemas de salud y educación que tenemos, sino que también hay algo en las instituciones, en las leyes, en las autoridades, en los funcionarios públicos que las personas ven como un factor fundamental y recordar como una oportunidad. Aquí no apareció necesariamente la política, el Estado, entre las palabras más nombradas cuando hablábamos de los problemas, sino cuando hablamos de las oportunidades. Y eso nos parece fundamental, sobre todo ustedes, que muchos son funcionarios públicos. Y también, como les mostraba, litio obviamente sale, y cuando agrupamos todas esas palabras en torno a recursos naturales hay una por la oportunidad que representa el litio, la exploración del cobre y otros minerales, la desalinización, también escrito ahí, del agua, la sostenibilidad hídrica, hidrógeno verde como fuente de energía, la energía solar, eólica, la economía circular en general. Pero muchos de estos, como decíamos, van ahí también asociados a la sostenibilidad hídrica. No es solo que tenemos más, también hay una preocupación de, bueno, cómo juega esto con una economía más sostenible, con que tengamos recursos para enfrentar los desafíos que hablábamos al inicio. Y aquí vuelve economía a ser una de las cuestiones más conectadas, aunque no sea la principal, es una de esas problemáticas que se conecta con muchos de los otros desafíos que tenemos en el país. Y acciones concretas. Yo creo que muchos, nosotros mismos, era de las cosas a las que queríamos poner más atención. Bueno, preguntémosle a la gente qué es lo que necesita, cuáles son las ideas concretas que ven ellos, que requieren en su territorio, en sus familiares. Y salen muchísimas cosas. De partida, no es tan obvio, no es solo militares y policías, y eso ya habla de esa diversidad de experiencias que tenemos y por lo tanto de necesidades y de ideas que también surgen cuando decimos, bueno, ¿cómo trabajamos colaborativamente? ¿Cómo enfrentamos el desafío del futuro del país? Salen ideas en todas las temáticas posibles y más. Acá es una agrupación para ordenar, pero salen muchísimas ideas, como pueden ver, en seguridad y delincuencia, en corrupción y política, pero hay ideas en salud, en educación, en desarrollo sostenible, en justicia social, equidad, en gobernanza, en corrupción. Tenemos muchas acciones concretas que las personas nos sugieren en cada uno de estos temas. ¿Cuáles son? Acá, solo por traerle algunas de las ideas que nos pasan los participantes a través de esta consulta. Solo hicimos acá una selección aleatoria de la base donde las personas contestaron, que suena muy pro, pero en verdad se lo pedía a ChatGPT que nos hiciera una selección con todos esos textos. Y bueno, como les decía, sale obviamente presencia policial y militar, sale mano dura con el crimen organizado, pero también salen muchas otras temáticas como el apoyo a las pymes, la educación medioambiental y el reciclaje, la protección de los recursos naturales, y no vemos una lógica que nos diga, bueno, quizás a la gente del norte le interesa más el agua y a la del sur le interesa más la reforestación. No vemos tampoco que quizás los adultos mayores, que uno puede pensar que son de cierto sector político, y a los jóvenes que sean de otro sector político aparezcan ideas que parecieran políticamente contradictorias. Para nada. Acá hay personas, el mismo participante nos pide la protección de los recursos naturales y del suelo y la soberanía alimentaria y más mano dura con el crimen organizado. Así que también es muy interesante observar que no hay relatos políticos tan fuertes, sino son necesidades, ideas que surgen naturalmente de cada uno de los participantes. Obviamente no todas estas pueden ser abordadas por los municipios. Yo creo que no podemos decir que ninguna de todas las acciones que necesitamos, que el total de todas las acciones dependen ni del gobierno, ni de los municipios, ni del sector privado. Al final hay ideas, hay acciones que todas las instituciones podemos aportar. Y al menos yo veía a la rápida que obviamente el personal de seguridad es algo en lo que los municipios han estado trabajando, mayor fiscalización en ciertas áreas de riesgo o que se perciben inseguras, mayor implementación de cámaras de seguridad y patrullaje, aumento de la transparencia, educación ambiental y reciclaje, uso responsable de los recursos hídricos, promoción de la igualdad de género, mayor participación ciudadana en las instituciones. Todas estas son ideas con las palabras de los participantes que surgieron como respuestas espontáneas a la pregunta sobre acciones concretas para enfrentar el futuro del país
que salen de los participantes, y muchas de ellas, como les muestro ahí en negrita, tienen una bajada municipal, y muchas de ellas están muy lejos también del trabajo municipal, y está bien. Hay otros actores, hay otras instituciones, hay unas personas que también pueden y deben jugar un rol en este camino a trabajar mejor el futuro del país. ¿Qué nos dice todo esto? Estas son como las cuñas quizás más literales que vemos a partir de esta consulta, pero tenemos que hablar, hemos estado 5 años mirando qué le pasa a la ciudadanía, cuáles son las palabras que normalmente nos utilizan para contestarnos a estos desafíos, a estos anhelos para el país. Y vemos cierta narrativa que también es importante transmitirles para esta conversación que después van a tener en grupos. Hay una percepción de un país en crisis, y esto lo venimos observando obviamente desde el 2020, donde estábamos en una situación política y social bien compleja, pero hay una sensación muy grande de que desde los desafíos observamos miedo, observamos incertidumbre, observamos desesperanza y hasta incluso una sensación como de orfandad, de que estamos solos. Las personas muchas veces se sienten solas y se sienten abandonadas por las instituciones, por la comunidad, por las autoridades. Todo esto obviamente con una bajada, como ya veíamos, en seguridad, delincuencia, crimen organizado, en economía de trabajo, en migración, en los derechos fundamentales, cuando la gente nos habla de salud, de educación, pero de nuevo con una bajada también que nos parece muy relevante de la crisis de desconfianza. Pero cuando hablamos de las oportunidades, surgen oportunidades. La gente, no es que la gente abandonaba la encuesta porque nos decía, la consulta porque nos decía, no sé qué contestar acá, no tenemos respuestas, no sé, no se me ocurre nada. La gente ve oportunidades, incluso cuando ha perdido la confianza, incluso cuando hemos visto claramente que ha bajado la esperanza. Cuando partimos nosotros en Tenemos que hablar de Chile el 2020, veíamos una esperanza muy clara, con susto, con resquemores. Para algunos esa esperanza estaba puesta en la Constitución, para otros en el cambio social, para otros en el cambio de los políticos, pero obviamente la manifestación, la movilización social y política que teníamos hablaba de que se creía que podía haber ciertos cambios, cada uno verá cuáles anhelaba, pero lo que ha pasado en estos 5 años, la situación de seguridad, quizás no haber logrado el cambio constitucional, no sabría explicar qué, nos ha traído una pérdida de desconfianza, una pérdida de esa esperanza, pero todavía queda un discurso del potencial del país, y eso es fundamental de mirar, de relevar, de cuidar y de ver cómo cada uno de nosotros puede agarrar ese potencial y ojalá poder trabajar. ¿Y dónde vemos que está mayormente ese potencial? En la transformación económica, en la modernización del Estado y en el desarrollo sostenible. ¿Cómo avanzamos entonces? Necesitamos, uno quizá a veces piensa como, bueno, en lo concreto, pero finalmente lo que estamos combatiendo como país, creo, como sociedad, es avanzar contra el miedo, es avanzar contra la incertidumbre, es avanzar contra esa desesperanza. Y para avanzar en eso pareciera que las personas priorizan ciertos avances en seguridad y justicia. La gente también, cuando nos habla de seguridad, también nos habla de justicia, como de cómo funcionan los tribunales, de cómo lo poco que se entiende, los tiempos que tiene el sistema de justicia. Entonces tenemos un problema quizás con el narcotráfico, con el crimen organizado, pero cómo lo resolvemos también tenemos un problema, o las personas al menos perciben eso. Nos hablan del bienestar, hablan de salud, hablan de seguridad, hablan de educación, pero finalmente es un anhelo por estar mejor, por vivir mejor, por tener proyectos de vida más seguros, más ciertos, de certidumbre. Hay una preocupación muy grande por la lucha contra la corrupción, y eso obviamente los municipios también tienen, y cualquier institución pública tiene mucho que aportar. Hay un anhelo por innovación y tecnología, crisis de las instituciones y economía. Y si yo estaba preparando esta presentación y iba a bajar esto en cosas concretas que les tocaban a las municipalidades, pero dije, creo que también hay que creernos el cuento de que estas crisis gigantes, estos titulares gigantes que son las crisis de la confianza, que sabemos que pasa en casi todas las democracias del mundo, en ningún país la gente quiere mucho a los políticos, al Congreso, es una cuestión que nos pasa a nivel mundial. La economía también, sabemos que el IMASEC, los precios del petróleo, del cobre, dependen de muchas más acciones que las que cada uno de nosotros podemos abordar, o incluso el gobierno a nivel central. Son temas gigantes. Pero tenemos la convicción de que cada uno de esos temas también tienen bajadas locales, también tienen bajadas a las capacidades de las personas. Algo que nos impresiona, o nos quedó una duda muy grande, es que cuando la gente nos habla de economía, nos habla del litio, nos habla del hidrógeno verde, y nos sale quizás espontáneamente las capacidades de las personas, o el trabajo a nivel local.
Pero ahí también hay una ventana de oportunidad. Cuando la gente, a ver si me estoy desordenando, pero si pueden volver atrás a la de las acciones concretas. La gente ve acciones más concretas por ejemplo, en seguridad, donde hay mayor personal, mayor fiscalización, pero hay otras áreas donde incluso quienes sufrimos esta falta de avance en algunos temas, no tenemos ideas tan concretas. Sale fortalecimiento de la justicia, no es una acción concreta. Claramente ahí las personas dicen, bueno, algo tiene que pasar con la justicia, pero no nos están diciendo, al menos en esta consulta, qué en específico tiene que pasar sobre la justicia. O la mejora de la calidad educativa. Lo que al final la persona nos está diciendo con la pregunta que le hagamos, si es desafío, oportunidad o una acción concreta, es que necesita que la educación sea mejor. Y a veces somos quienes estamos acá en la universidad, en la academia, ustedes como funcionarios públicos, quienes sí pueden tener un conocimiento más concreto de cuáles son esas acciones. No le podemos pedir todo a la ciudadanía, finalmente son expertos en los que les pasa, en los problemas que viven, y a veces personas como nosotros y obviamente más arriba tenemos la oportunidad de aportar a esos grandes desafíos. Y también la economía. Yo creo que, como les decía, finalmente la gente cuando habla de economía habla de litio y habla de cosas grandes, pero tengo la convicción de que esto también se trata de lo MIL, de las capacitaciones que se hacen, de los apoyos, microcréditos a empresarios, de la información que le entregamos a las personas. Y por lo tanto creo que si bien son titulares gigantes, y no los quise bajar a propósito, porque creo que al revés, hay que buscar la convicción, el relato de cómo el trabajo de cada uno de nosotros se conecta con estas problemáticas que son mundiales, pero que también nos afectan, y donde las capacidades de las personas y el trabajo local también puede tener finalmente un impacto en esa necesidad de avanzar contra el miedo, contra la incertidumbre y contra la desesperanza que a veces vemos en el país. Sí.